grabar. Solo tengo que encontrar dónde lo tengo. Aquí está. O sea, lo que venía a decir es que, que cuando uno da charlas de divulgación, realmente no sabe qué cosas tiene que explicar y qué cosas no tiene que explicar. O sea, qué cosas tiene que dar por sentada y dónde tiene que uno empezar. Yo intento empezar donde yo creo que está el nivel como promedio de la gente, pero eso uno nunca lo sabe. Eso en la práctica significa que va a haber gente que se pierde y va a haber gente para la que las cosas que voy a contar son triviales. Y la forma de intentar ajustar estas dos cosas normalmente es que la gente pregunte y que interrumpa. Sé que es complicado cuando se hacen charlas online, es mucho más fácil de hacer cuando uno está haciendo presentaciones en vivo, pero por otro lado, en fin, realmente no se corten. Si alguien quiere coger y preguntar e interrumpirme, abrir el micrófono y preguntarme, es perfectamente razonable. De hecho, casi animaría a la gente a intentar seguirme, que no se pierdan. Y si alguien se pierde porque le falta algo de información, pues que no se corten y que pregunten. Bueno, pues de lo que voy a hablar hoy es de esto. El telescopio espacial James Webb parece detectar galaxias que son demasiado luminosas en el universo primitivo. Ya dije al principio, si uno coge y mira un poquito los chats que hay de divulgación en Internet sobre astronomía, está todo lleno de que el telescopio espacial Webb detecta galaxias que son o demasiado masivas, o demasiado en número, o demasiado al principio. ¿Vale? Es uno de, digamos, los resultados así como más llamativos. He puesto unos pocos ejemplos y este es otro ejemplo más fácil de leer, que lo que dije es que las galaxias, detectó el telescopio espacial James Webb, detecta un número de galaxias, un número chiquitito de galaxias que son demasiado masivas para la edad que tienen, para lo jovencitas que son, ¿vale? Esto, también a poco que uno explore, lo usa gente, me encontré esto ayer mirando en internet, para decir que el telescopio espacial James Webb directamente descarta como una posibilidad el que exista Big Bang. Obviamente, en fin, las cosas no van por ahí, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a intentar contar hoy es qué son estas observaciones del telescopio espacial James Webb, ponerlo en contexto, explicar cuál es el problema y ver hasta qué punto hay soluciones razonables dentro del modelo cosmológico estándar para estas observaciones, que en realidad es lo que voy a defender al final, ¿vale? Entonces la charla va a seguir este índice. Primero voy a hablar de algunas herramientas básicas de astrónomo que se necesitan para entender la discusión que viene al final. Después, necesariamente tengo que hablar algo del modelo cosmológico, tengo que explicar que creemos vivir en un universo que tuvo un origen, el Big Bang, y que está ahora mismo en expansión. Voy a hablar también ligeramente del papel que juega el telescopio espacial Webb, un poco en comparación con lo que se tenía hasta la fecha, y que es un instrumento ideal para testear el modelo cosmológico, como también intentaré explicar. Voy a hablar de cuál es el problema, qué son estas galaxias demasiado luminosas y demasiado jóvenes, y a ver cuál es el problema que plantean, si es que plantean algún problema. Y finalmente voy a hablar un poco de la sociología de la ciencia, una única transparencia al final, para entender por qué se le da tantísimo, no sé cómo decirlo, porque se hacen llamativo algunas cosas que en realidad son muy técnicas y que no deberían ser para nada llamativas. Vale. Empiezo contando estas herramientas básicas, ¿vale? Y una cosa que es fundamental que todos sepan es que las leyes de la física, que se escriben como ecuaciones diferenciales, básicamente lo que dicen las leyes de la física es, si yo sé dónde está una partícula en un momento determinado y sé dónde están el resto de las partículas del universo, las leyes de la física me dicen dónde van a estar dentro de un ratito corto, ¿vale? Esa es la forma de plantear todas las leyes de la física. Este ejemplo es de gravedad y yo espero que puedan ver el cursor. ¿Ven el cursor? Sí, Jorge. Sí, vale. Pues lo que dicen todas las leyes de la física es que si yo sé dónde está mi partícula en este punto, en este momento, y sé dónde están las demás partículas en el resto del universo, sé dónde va a estar esta partícula dentro de un ratito. ¿Vale? Y eso
en el argot técnico se llama escribir ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo lo que quiero es escribir una ecuación que describa cómo funciona el universo, cómo evoluciona el universo, no es más que un conjunto de ecuaciones parecidas a esta. O sea, si yo sé cómo es el universo en este momento y sé todos los constituyentes del universo, dónde están en este momento, sé cómo va a ser la distribución de partículas en el universo en un tiempo cortito comparado con el tiempo en el que estoy ahora. ¿Vale? Las leyes las conocemos, pero las ecuaciones a resolver son imposibles de resolver en la práctica, porque para poderlas resolver bien, para poderlas resolver correctamente, tendríamos que saber dónde están todas las partículas que forman el universo ahora, para saber dónde van a estar dentro de un ratito. ¿Vale? Las leyes las conocemos, pero son imposibles de resolver en la práctica, porque hay tantísimos grados de libertad que no hay forma en la práctica de resolverla. Se me ha ocurrido este ejemplo, yo no sé si ayuda o si les va a confundir un poco más, de dónde está el problema, de cómo uno sabe de verdad cómo es la solución, pero en la práctica no la puede resolver. Supongamos que en algún momento determinado alguien quiere saber cuánto pesa toda la arena de una playa como esta. Por cierto, esta es la playa de las Teresitas, que está aquí en la isla de Tenerife, que es muy bonita y que si en algún momento determinado pueden venir por aquí, seguro que les va a gustar. Pues supongo que el problema es, quiero en una playa saber cuánto pesa toda la arena de la playa. Eso es súper fácil, en teoría. Lo único que tengo que hacer es coger e ir seleccionando grano a grano cada una de las partículas de arena de la playa, pesarlo, tomar nota de cuánto pesa y sumar al final. Y eso es el peso total de la arena de la playa. Pero eso no se puede hacer, eso es una auténtica locura. Sin embargo, hay formas aproximadas en las que uno puede estimar el peso de toda la arena de la playa, que es simplemente cojo un cubito de arena de volumen conocido, lo peso, sé el volumen, o sea que sé cuál es la densidad, hago la hipótesis de que la densidad de toda la arena en la playa va a ser parecida, mido el volumen de arena en la playa, o sea, sé cómo de larga es la playa, sé cómo de ancha es la playa, sé cómo de profunda es la playa, tengo un volumen, tengo una densidad, así que tengo el peso, la masa total de la arena de la playa. Esa estimación del peso de la arena en la playa efectivamente tiene errores, tiene incertidumbres que yo puedo estimar, pero es una forma de medir algo que en la práctica, aunque sepa cómo hacerlo, no puedo hacerlo. Pues bueno, lo mismo pasa con las ecuaciones estas que describen el funcionamiento general del universo. O sea, las leyes las conozco, pero resolverlas solo lo puedo hacer de forma aproximada. Solo tengo que hacer suposiciones sobre cómo se comportan, cómo es la física. No voy a entrar en detalles técnicos, pero tengo que hacer suposiciones de cómo es la física a unas escalas que yo no puedo resolver numéricamente cuando hago las soluciones numéricas, ¿vale? Y en particular, en el contexto este de las galaxias ultraluminosas, de las que voy a hablar a continuación, lo que es fundamental es algo que en el argot se llama el feedback estelar o la retroalimentación de la formación de estrellas. Y voy a intentar explicar un poquito de qué va esta historia muy por encima, pero es digamos, un ingrediente que hay que aproximar a la hora de hacer modelos de universo, porque no se puede resolver en detalle. Y son solo aproximaciones, ¿vale? Y voy a hablar de un poquito de en qué consiste esta parte de la física que es fundamental, pero que no se puede resolver bien del todo, solo de forma aproximada. Básicamente las galaxias son máquinas que lo que hacen es transformar gas en estrellas, ¿vale? Lo que uno tiene son nubes de gas que por contracción gravitatoria colapsan en fragmentos que eventualmente dan lugar a estrellas. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo de una región de formación estelar muy conocida. Cada puntito aquí es una estrella que ya se ha formado y todavía tiene alrededor el gas que todavía no ha terminado de formarse. Y lo que sucede es que ese proceso de formar estrellas está autorregulado en el siguiente sentido. O sea, si no hubiera esta retroalimentación de las estrellas en el gas, todo el gas terminaría siendo estrella. Y sin embargo, la eficiencia en transformar gas en estrella es muy baja. Y es muy baja porque cuando empiezan a colapsar las primeras estrellas, a la vez que colapsan,
las estrellas más masivas están explotando como supernovas, de forma que paran la formación estelar. O sea, yo empiezo a producir estrellas e inmediatamente a la vez que empiezo a producir estrellas, paro la formación de estrellas, porque ese colapso de gas que tendría que terminar en estrellas se para porque hay algunas estrellas, las más masivas, que explotan como supernovas y de alguna forma barren todo el material que tienen a su alrededor y paran la formación estelar. ¿Vale? Ese proceso es lo que se llama retroalimentación estelar, que es fundamental, pero que no podemos, digamos, resolverlo exactamente en las simulaciones numéricas del universo. Déjenme que ahora les enseñe una de estas simulaciones numéricas. Esto es un trozo de universo que esta es la distribución de gas en un trozo de universo. El universo al principio es muy homogéneo y se le deja evolucionar conforme a las reglas de la gravedad y a las leyes de la termodinámica, de hay presiones, hay velocidades, hay volúmenes, y una vez que se resuelve ese sistema de ecuaciones aproximado, pasa algo como lo que pasa aquí, ¿vale? Lo que era muy uniforme colapsa en filamentos, hay espacios vacíos entre los filamentos, y en las zonas donde se juntan unos pocos de filamentos se forman galaxias, se forman cúmulos de galaxias. Y la formación de galaxias inmediatamente produce unos vientos que paran la caída de gas, que frenan la formación estelar. Si se fijan aquí en las zonas estas más claras, hay gas que está saliendo de las zonas donde está cayendo, ¿vale? Eso es la retroalimentación de la que estaba hablando. Directamente el gas se frena en su caída y deja de formar estrellas. ¿Vale? Entonces, el mensaje de toda esta historia de la retroalimentación es el siguiente, es que si no se tiene en cuenta esta retroalimentación a la hora de hacer modelos de universo, de repente se producen demasiadas estrellas, porque todo el gas se transforma en estrellas. Y este feedback, esta retroalimentación estelar, en los modelos de universo, que intentan modelar cómo se forman las galaxias en el universo, se trata solamente de una forma aproximada. No se trata bien del todo hasta el final, sino en una aproximación porque no se puede. Esa es la primera parte del mensaje. La segunda parte es el modelo de universo. Creo yo que todos sabemos que la idea estándar de universo, el modelo cosmológico estándar, supone que vivimos en un universo, supone por buenas razones observacionales, ¿vale? En un universo que está en expansión. Esto lo que significa es que, esto intenta describir cuál es la situación, lo que significa es que si, intenta representar algo que es más complicado que es más complicado porque el universo es un objeto tridimensional. Y aquí está reemplazando el universo por plano, ¿vale? Le ha quitado una de las coordenadas. Pero básicamente lo que tienes es X e Y, que es en un momento determinado cómo es un trozo de universo y cómo evoluciona con el tiempo. Y lo que quiere decir es que si nosotros estamos aquí, en este momento en el universo, con esta distribución de galaxias, si lo midiéramos, si viéramos cómo es ese mismo universo un poquito antes, pues sería más pequeñito el universo y las galaxias habrían evolucionado, habrían cambiado respecto a ese momento. Y si vamos hacia atrás, todavía el universo es más chiquitito y las galaxias son todavía más raras, ¿vale? Y si volvemos hacia atrás en el tiempo, si fuéramos capaces de volver hacia atrás en el tiempo, en un momento determinado llegaríamos al Big Bang y veríamos, si pudiéramos llegar hacia atrás, veríamos cómo era el universo cuando estaba naciendo, ¿vale? Este es el modelo de universo en el que vivimos. La historia es que en la práctica sí que podemos ir hacia atrás en el tiempo y mirar el universo recién nacido, ¿vale? Intentaré argumentar que el James Webb exactamente es lo que hace. Es una máquina para medir universos cuando está recién nacido. Y en realidad la idea es muy sencilla. Si por algún motivo nosotros somos capaces de medir objetos que están muy lejos de nosotros, dado que la luz tarda un tiempo finito en llegar hasta nosotros, la luz que estamos recibiendo ahora es la luz de cómo era el universo cuando salió. Si estamos suficientemente lejos, de forma que el tiempo que necesita la luz para llegar hasta nosotros es comparable con la edad del universo,
realmente estaremos viendo el universo cuando nace, ¿vale? Es fundamental lo de mirar objetos que estén muy, muy lejos. Cuanto más lejos están los objetos, más hacia el principio del universo estamos observando, ¿vale? Tenemos que ser capaces de mirar muy hacia atrás en el tiempo. Otro de los ingredientes que es fundamental en toda esta historia es tener en cuenta que si estamos mirando muy hacia atrás en el tiempo y la luz llega desde un objeto que está muy lejos, tarda un tiempo finito en llegar hacia nosotros y en ese tiempo que ha viajado hacia nosotros, el universo se ha expandido, se ha aumentado de tamaño. Eso lo que significa es que la luz, que son ondas electromagnéticas, han cambiado en el viaje desde el objeto en donde fue emitido, muy al principio del universo y hasta nosotros. El universo se ha hecho mayor en todo ese tiempo. Y eso lo que significa es que son ondas electromagnéticas, son fluctuaciones en el espacio, en el tiempo. Lo que significa es que esas ondas electromagnéticas, que es la luz que nosotros observamos, ha cambiado de color, ha cambiado de frecuencia, ha cambiado de longitud de onda, porque se expande el universo. Y eso lo que significa es que la luz que se emitía en un color determinado, ahora se emite en otro color. Lo que pasa es que el universo se ha expandido y lo que pasa es que la luz se vuelve más roja que la luz de lo que era originalmente. Eso es lo que se llama la expansión cosmológica del universo, que cambia los colores de los objetos, ¿vale? Y eso, por otro lado, nos permite a nosotros medir con muchísima precisión cuándo y cómo de lejos se emitió la luz de los objetos que están muy lejos de nosotros. O sea, esta transparencia intenta explicar cómo funciona esta historia, que en realidad es bastante sencillo. Una vez más, yo no sé si estoy contando cosas que son triviales para todos ustedes o estoy diciendo cosas que son muy complicadas. Entonces, si están perdidos, es el momento de interrumpirme, ¿vale? Y si no, pues sigo con lo que estaba intentando contar. Lo que estoy intentando contar es que por la expansión general del universo, la luz cambia de color desde el momento en que se emite hasta nosotros, ¿vale? Si la luz tenía un espectro como este, recuerden que el espectro es la descomposición en colores de la luz, con unas líneas de absorción características, por ejemplo, de hidrógeno, está hacia aquí, y si la luz ha pasado un tiempo suficiente viajando hasta llegar a nosotros, lo que ha pasado por la expansión general, del universo, es que estas líneas de absorción han cambiado de color. Por ejemplo, esta de aquí, que está en el ultravioleta, en una galaxia lejana, va a aparecer en el verde. Esta de aquí, en el azul, va a aparecer en el rojo. Y esta de aquí, en la parte más roja del espectro visible, va a aparecer en el infrarrojo. De forma que si yo mido el espectro de una galaxia que es muy lejana y soy capaz de medir dónde están estas líneas, sé cuánto se ha corrido en colores mi espectro, así que sé cuándo se emitió esa luz y también sé cómo de distante es el objeto. ¿Vale? Entonces, imaginemos que de alguna forma yo lo que quiero es observar el origen, el universo muy al principio. Sé que el universo era muchísimo más pequeño y más distante. Quiero medir cómo era el universo cuando se estaba originando. Entonces tengo que ir muy atrás, tengo que observar objetos que son muy distantes para que la luz haya tardado mucho tiempo en llegar a nosotros. Y por otro lado, sé que los colores de la luz han cambiado en el viaje a través del espacio hasta llegar a nosotros. En particular, si la luz de las estrellas se emite en la parte óptica del espectro y me voy suficientemente atrás en el tiempo, va a terminar en la parte infrarroja del espectro. ¿Vale? Si yo quiero una máquina para hacer eso, para estudiar el universo primitivo, lo que necesito es detectar fuentes débiles, así que necesito un telescopio grande y necesito un telescopio que sea capaz de medir la zona infrarroja del espectro, que es donde va a acabar el espectro de las estrellas que ahora emiten en el visible, que originalmente emitieron en el visible, pero por aquello de que ha estado viajando en el espacio y que se está expandiendo, ahora está en la parte infrarroja del espectro. Grande e infrarrojo, eso es el telescopio espacial James Webb. Porque se haga una idea, en comparación con algún otro instrumento, este es el telescopio espacial, el James Webb,
digamos, el telescopio espacial previo perdón, el telescopio espacial Hubble previo al James Webb tenía como un primario de 2,5 metros. Recuerden que cuanto mayor es el primario, más débiles son las fuentes que se pueden detectar, más chiquititas y más débiles. Las dos cosas vienen en muchos casos juntos. El primario del Hubble era de 2,5 metros. Esta es, por que tengan una idea de la escala, esto es, no sé, un hombre estándar o algo así. Y el telescopio James Webb tiene un primario de 6,5 metros, ¿vale? Y aumenta, si se aumenta con el tamaño de 2,4 a 6,5, 3 veces o algo así, se aumenta un factor 6 o algo así la capacidad de recoger luz. Y por otro lado, el telescopio Hubble veía en el visible, mientras que el James Webb está perfectamente diseñado para tomar espectros en la zona infrarroja del espectro visible. ¿Cuánto hacia atrás en el tiempo es capaz de ver el telescopio espacial James Webb? A ver si soy capaz de explicarlo con esta gráfica. La idea es explicarles que en realidad estamos viendo el universo recién nacido. O sea, muy, 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 muy al principio. Se puede ver ya con algo como el telescopio espacial Webb, suficientemente grande y con herramientas para detectar fuentes infrarrojas, ¿vale? Esta gráfica de aquí lo que muestra es la edad del universo en función del desplazamiento al rojo. Recuerden que esa es una medida de hace cuánto tiempo se han emitido la luz y también de cómo de lejos están los objetos. Todo está ligado con todo, ¿vale? Y esta curva azul es, digamos, el modelo de universo estándar que nosotros tenemos. Y este es un plot en escalas logarítmicas, que son las que le gustan a los astrónomos, pero que confunden muchísimo. Entonces, este es un plot en escala lineal. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Perdón, Bueno, si oye algún ruido. Si no, levanten la mano, yo interrumpo y silencien los micros. vale. Perdón, Jorge. Bueno, no, sigo. Lo que estaba intentando contar es que en el modelo cosmológico estándar, el que tiene un origen hace 13.500 millones de años, y el universo se ha ido expandiendo y se han ido formando galaxias, un modelo que funciona muy bien en muchos sentidos. ¿Cómo depende la edad del universo del redshift? Es esta curva de aquí azul. Y lo que estamos intentando contar es que nosotros estamos ahora aquí a un redshift cero, o sea, el espectro es el espectro que emiten las fuentes que no han sufrido la expansión. Y si uno va al telescopio, al James Webb, al telescopio espacial, es capaz de ver objetos cuyo espectro visible se ha ido hasta un punto correspondiente a redshift entre 10 y 20. O sea, los colores, las longitudes de onda han aumentado un factor 10 o 20 respecto a los que tienen en este momento, ¿vale? Eso lo que significa es que estamos muestreando luz que se originó cuando el universo tenía solamente unos cientos de millones de años. Ahora tiene 13.000 millones de años. Estos son unos cientos de millones de años. A ustedes, cientos de millones de años les puede parecer que es mucho tiempo, pero ya son tiempos comparables a las cosas, digamos, que nos rodean en la Tierra. Por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron hace 100 millones de años o algo así, ¿vale? Es como si pudiéramos ver un universo que es prácticamente recién nacido, en ese sentido, porque tiene ahora 13.500 millones de años. Creo que me he liado aquí más de la cuenta. La única idea que quería transmitir es que, conforme al modelo estándar, la Tierra tiene 13.500 millones de años, y midiendo el tipo de objetos que puede ver el telescopio espacial James Webb, uno puede ir muy, muy al principio. ¿Cómo del principio? Cuando el universo tenía una centésima de la edad que tiene en la actualidad. Algo de ese estilo, ¿vale? Y eso es muy, muy al principio. Es un universo muy diferente. O sea, si el redshift no lo he dicho ahora, pero habla también del tamaño directamente el redshift es el corrimiento al rojo, del tamaño del universo. Si el redshift es 10, significa que el universo ha aumentado 10 veces en tamaño respecto al momento en que se emitió la luz, y que las densidades típicas del universo han aumentado en un factor 10 al cubo, 1000. O sea, el universo era 1000 veces más denso del universo típico que tenemos ahora. Las galaxias eran más jóvenes, el universo era más denso,
es muy, muy al principio. A ver si esa idea ha quedado clara. Hasta ahora he estado hablando de introducciones, de ideas que se necesitan para entender cuál es el problema y cuáles pueden ser las soluciones, ¿vale? Y ahora voy a contar cuál es el problema que plantea la observación del telescopio espacial James Webb. Básicamente, que ve galaxias, vea unas pocas de galaxias que son muy brillantes para la edad a la que está observando. Es un ejemplo de un campo de estos del James Webb, y aquí hay 4 objetos, que son esta cosa, esta cosa, esta cosa, que se observan con un corrimiento al rojo de 10, este es 13, este es 12, este es 11, este es 10, eso es lo que dice la gente, y que si uno coge estos objetos y los representa en una gráfica como esta, y este es el problema, una gráfica donde en el eje vertical tiene la masa en estrellas, que tiene el objeto, y en el eje horizontal tiene cómo de distante está, medido en corrimiento al rojo. Eh, eh, les conté que el James Webb típicamente llega a 10. Lo que sucede es que los objetos se encuentran en esta región de aquí. ¿Vale? Esta es una gráfica, masa de los objetos frente a cómo de lejos están. Recuerden que al principio del universo no hay galaxias, las galaxias se van formando con el tiempo. Si uno va muy, muy hacia atrás en el tiempo, deja de haber galaxias, deja de haber estrellas. Entonces uno no puede tener objetos que sean muy masivos muy al principio. Se tiene que esperar un poco de tiempo a que eso suceda. Y eso lo que significa es que conforme al modelo estándar de universo, hay una franja de aquí que directamente que está prohibida. Quizás luego hable de por qué esta franja está prohibida. Y hay una zona en esta gráfica, distancia frente a masa, donde no debe haber objetos, no hay tiempo suficiente para formar objetos. Y sin embargo, se observan objetos en esa zona. ¿Vale? Esa zona, que son objetos muy masivos para la distancia a la que están, es la que plantea el problema. O sea, ¿cómo de grave es este problema? El hecho de que haya objetos que tengan demasiada masa, conforme a algunos estándares de los que voy a hablar a continuación, para el sitio donde están. Tienen demasiada masa porque lo que pasa es que se necesita que prácticamente todo el gas disponible se haya transformado en estrellas. Y recuerden que hablé al principio de que la retroalimentación estelar lo que hace es que el proceso de formar estrellas no tenga una eficiencia muy grande. De alguna forma, la formación de estrellas para la formación de estrellas. O sea que no se puede transformar todo el gas en estrellas, básicamente. Y esta franja de aquí, lo que supone, si los objetos están en esta franja, lo que supone es que una fracción mucho más alta de la que es normal en el universo a nuestro alrededor se ha transformado en estrella. Ese es el problema. Bueno, ¿qué, qué consecuencias tiene esta historia? Hay gente como este caballero que dirá bueno, que no funciona para nada nuestro modelo cosmológico, pero evidentemente las cosas no son así, para nada. Sin embargo, las soluciones que se dan a este problema que plantean las observaciones, en algunos casos son muy exóticas, como por ejemplo este trabajo de este año. Por cierto, todos los trabajos que estoy mencionando son de este año, tienen meses, ¿vale? O sea, es algo que está pasando en este momento. Bueno, una de las soluciones es decir, bueno, pues está equivocada la edad del universo. El universo no tiene 13.000 millones de años, tiene el doble de la edad. Eso es capaz de ajustar, o sea, eso es consistente con algunas observaciones, y eso soluciona de repente el problema, porque hay tiempo, o sea, estos objetos tienen tiempo suficiente. Si el universo no tiene esa edad, sino es mucho más viejo, tienen tiempo suficiente para haber producido una cantidad suficiente de masa estelar consistente con las observaciones. Sin embargo, estos ejemplos de soluciones exóticas, voy a llamarlas así, por no ser demasiado, estas soluciones exóticas realmente son soluciones exóticas que, a pesar de que estén publicadas en revistas, digamos, estándares en astronomía, pues difícilmente van a estar bien, simplemente porque entran en conflicto con otros muchos observables que, sin embargo, la edad del universo actual da muy bien. Por ejemplo, las estrellas más viejas que se observan a nuestro alrededor en la Vía Láctea tienen del orden de 13.000
millones de años. Si el universo, en vez de tener 13.000 millones de años, tuviera 30.000 millones de años, que esta es la solución que propone Gupta en este artículo, pues habría que preguntarse por qué no hay estrellas más viejas a nuestro alrededor que no observamos, ¿vale? Entonces, claramente esta es una solución, pero que entra en conflicto con otras de las observaciones. ¿Qué otra forma de solucionar la existencia de estas estrellas, de estas galaxias masivas muy al principio del universo se han planteado? Bueno, pues una de las soluciones es que la medida de la cantidad de estrellas que tienen estos objetos y del desplazamiento al rojo esté mal, ¿vale? Son objetos extremadamente débiles, al límite de lo que se puede medir, con errores observacionales que son casi tan grandes como la misma medida. Entonces, se sabe que los desplazamientos estos que se miden están al límite de lo que se puede medir. Así que muchos de estos objetos, en realidad, están bastante más cerca de lo que la gente que plantea los problemas dice. Simplemente porque la medida del desplazamiento en estos espectros tan ruidosos es complicado, ¿vale? No voy a entrar en muchas más discusiones en ese sentido. Y por otro lado, la masa en estrellas de estas galaxias tan lejanas, estos puntitos que están lejos de nosotros, no es una cosa trivial. Porque nosotros lo que medimos en realidad es la cantidad de luz que llega de las galaxias. No medimos su masa. Y es un poco enrevesado cómo hacer para, a partir de la luz que nosotros observamos, determinar la masa de los objetos, ¿vale? Y es complicado, es enrevesado, porque lo que sucede es que sabemos que las estrellas no nacen solas, nacen en familias. Familias en donde hay estrellas que son muy luminosas y muy masivas y estrellas que son poco luminosas y poco masivas. La mayor parte de estos brotes de formación estelar, la mayor parte de la masa de los brotes. Ups, ¿alguien está haciendo una pregunta o simplemente se ha abierto un micrófono? Vale. Miro un momentito el chat a ver si hubiera algo aquí. Pues yo creo que alguien que entró nuevo, Jorge, lo acabo de silenciar, se ve que era Luis. Vale. Entonces, vale, lo que estaba contando es que para llegar a la masa de una galaxia, uno tiene que transformar la luz que mide a qué masa corresponde. Y que eso es un poco perverso, porque cuando uno produce estrellas, la mayor parte de la luz viene de las estrellas más masivas, que son muy poquitas, y la mayor parte de la masa viene de las estrellas cuya luz no vemos. Entonces tenemos que creernos que la relación entre la cantidad de masa que no vemos en luz y la luz que vemos es una cosa como universal, para poder transformar la luz que medimos en masa. O sea, la mayor parte de la luz viene de muy poquitas estrellas, la mayor parte que no pesan, la mayor parte de la masa viene en estrellas cuya luz no vemos. Entonces tenemos que suponer que la proporción, que es una muy buena suposición, eso es lo que creemos, que la proporción que hay entre la luz y la masa es universal y también podemos aplicarlo al universo original. Pero eso no tiene necesariamente que ser así, ¿vale? O sea que también es posible que las medidas de masa estén mal. ¿Qué sucede si los corrimientos al rojo están mal o las galaxias están mal estimadas las masas? Pues pasa que se soluciona el problema inmediatamente. Si los objetos que están aquí en esta zona prohibida resulta que hemos sobreestimado sus masas porque para la luz que tienen menos masa de la que nosotros estamos suponiendo, de repente se van a la zona que no es para nada inconsistente con, digamos, los modelos estándar y problema solucionado. Y sabemos que ese problema existe porque lo que creemos es que las reglas que funcionan en el universo local no se dan, no valen exactamente en un universo que era 1000 veces más denso y que tenía objetos que eran tan jóvenes, o sea, de unos pocos de millones de años. Digamos, las reglas, las relaciones entre masa y luminosidad no han de ser necesariamente las mismas que tenemos aquí. ¿Y qué pasa si tenemos mal estimada la distancia de los objetos?
medida a través del redshift? Pues normalmente, o sea, lo que pasa es que son objetos que están más cercanos que pensamos que están más lejos. Y eso mueve los objetos en esta dirección. Y vuelve otra vez a ponerlos en la zona que no son para nada conflictivos. Entonces, una de las soluciones del problema es que tenemos mal estimadas las masas de los objetos y las distancias de los objetos. Otra solución al problema, cómo explicar objetos en esa zona semi-prohibida, en el sentido de que han producido demasiadas estrellas para lo que es habitual en el universo local. Una de las posibilidades es que hemos dado con unos pocos de objetos muy raros, muy excepcionales. Recuerden que aquí las muestras son de 1, 2, 3, 4 objetos, muy poquitos, ¿vale? Es posible que estos sean objetos formados en condiciones normales, excepcionales, que sean como desviaciones estadísticas de algo que es normal. Y eso hace que esta región semi-prohibida en realidad sí que espera que tenga algún objeto, ¿vale? Y la última de las posibilidades que voy a discutir, que en realidad es la que yo creo que es la solución de la historia. Cuando digo yo, en realidad no soy solo yo, hay muchísima gente que piensa, y de hecho esta idea no es para nada mía, es de, bueno, supongo que de mucha gente, pero en particular de este artículo de Deckel de este año. Es simplemente decir que el hecho de que esa franja sea prohibida o semiprohibida viene del hecho de que no podemos transformar una fracción muy alta de gas en estrella, porque el feedback de las estrellas nos lo impide. Recuerden que necesitamos, o sea, que las estrellas paran la formación estelar. La formación de estrellas para la formación estelar. De forma que se transforma solamente una fracción pequeñita del gas en estrella. Si las condiciones en el universo original, 1000 veces más denso, en escalas de tiempo muchísimo más cortas de las que tenemos aquí, esa retroalimentación estelar no funciona o no es tan eficiente como lo es en el universo local, de repente podemos transformar muchísimas más estrellas en muchísimo más gas en estrellas. Y eso también automáticamente resuelve el problema. De hecho, lo que viene a decir es que si en el universo primitivo la retroalimentación no es eficiente, no funciona, en realidad todos nuestros objetos se van a producir en esa franja, que es de cero retroalimentación, vamos a decirlo así. Y de forma natural se explica la existencia de muchos objetos en esa franja. En resumen, ¿vale? Y estoy como terminando lo que quería contar. El telescopio espacial James Webb ha detectado un número de galaxias que son demasiado luminosas para lo que es el modelo estándar o las simulaciones numéricas que manejamos del modelo estándar en el universo primitivo. Son demasiado luminosas para, digamos, los modelos más estándar de formación de galaxias. ¿Representa esto un problema para el modelo cosmológico actual? La respuesta es, yo creo que no, para nada, porque tenemos explicaciones que son razonables y que entran bien dentro de este modelo de universo y con las incertidumbres que tenemos. Por ejemplo, esto está explicando que las determinaciones de las masas en estrellas de estas galaxias que se observan en el universo primitivo y de sus desplazamientos al rojo son muy, muy inciertas y que puede hacer que muchos de estos objetos en realidad sean menos masivos y que estén más cerca de lo que en realidad creemos o dice la gente que ha trabajado en ellos que tienen en este momento. Y además, recuerden que en nuestras simulaciones numéricas de formación de galaxias, que son las que usamos como referencia para decir que hay demasiadas estrellas para lo que dicen en los modelos, la eficiencia de formación estelar es una cosa que se usa, que se incluye ad hoc y de forma aproximada. Y no hay ninguna razón para pensar que las mismas recetas que se usan en el universo local realmente vayan a funcionar bien en el universo primitivo. Y si esa retroalimentación se baja de repente, de forma natural, se pueden producir galaxias muy al principio, muy masivas. ¿Vale? Existen también, y este es el resumen, otras explicaciones más drásticas. Hablé de cambiar la edad del universo, decir que el universo tiene el doble de la edad actual para dejar que de forma natural se forman más estrellas, pero realmente son difíciles de defender porque entran en conflicto con un conjunto grande de observantes. Y esto es lo que quería contar yo de de galaxias demasiado brillantes, y voy a usar un minuto más para... Es un poco paternalista lo que voy a contar ahora, pero al mismo a alguno de ustedes les puede servir
de filtro a la hora de entender las noticias que se publican sobre los grandes descubrimientos en astronomía. Por un lado, eso va de cómo avanza la astronomía, ¿vale? Por un lado, estamos haciendo ciencia. La ciencia está avanzando y avanza en el sentido de que se cambian los paradigmas, se cambia la forma de entender el universo a todas las escalas y esos cambios, esas modificaciones, en algunas ciencias van particularmente rápidas. Y la astronomía es un ejemplo de ello. En la astronomía van pasando cosas, van cambiándose cosas, van haciéndose modificaciones sobre lo que es el corpus de conocimiento en unas escalas de tiempo que son cortos, que son comparables a los cambios de una generación a otra, ¿vale? O sea, en astronomía, en la ciencia en general y en particular en astronomía, tenemos que esperar cambios de paradigma, que lo que pensábamos que era de una forma, en realidad sea de otra. Bien, eso es así. Pero por otro lado, en la práctica, lo que sucede es que el mundo de los astrónomos profesionales es extremadamente competitivo, voy a decirlo así. Y eso implica que, por selección natural, aquellos astrónomos que tienden a magnificar sus resultados lo hacen mejor que los demás. De alguna forma, tienes que inflar tus resultados para sobrevivir bien en este mundo. Eso lo que significa es que en realidad muchísimos de estos nuevos resultados que van a modificar completamente el corpus de conocimiento son un poco artificiales. Está inflada la implicación que tiene. O sea, la realidad en muchos casos no es como desean los astrónomos que buscan trabajo que sea. Es como es, independientemente de que alguna gente diga que está revolucionando él. ¿Perdón? Sigue, Jorge, igual que ¿Perdón? se ha incorporado gente y los estoy silenciando. Vale, Ya, nada. perdón. Simplemente estoy terminando. Lo único que estaba diciendo es que con frecuencia, por cómo es el mundo de la realidad de los astrónomos, aquellos que inflan los resultados, que los aumentan, tienen más probabilidades de sobrevivir. Eso lo que significa es que hay muchísimos resultados que, sin ser mentira, están inflados, en el sentido que se da más importancia a la que tienen. Y eso es lo que significa en la práctica aquellos que ven las cosas desde fuera, es que se tienen que tomar con un poquito de tranquilidad aquellos resultados, en particular aquellos que en teoría los vendan como unos cambios terribles en el corpus de conocimiento. Porque efectivamente algunos va a haber en algún momento determinado, pero la mayor parte de ellos se van a desinflar con el tiempo. O sea, cualquier cambio exagerado en el paradigma hay que tomarlo con cautela. Eso es lo que les estaba diciendo. Y hay que esperar a que el tiempo ponga los resultados en su sitio. Y esto es todo lo que tenía pensado contar. Entonces, lo mismo ahora, alguien quiere hacer preguntas y yo estaré encantado de intentar aclarar lo que he dicho, que sé que he contado un montón de cosas eh, que algunas pueden ser no completamente triviales. Muchísimas gracias, Jorge. Están todos silenciados, así que no lo pueden escuchar. Millones de gracias. Ahora, si te parece, la verdad que es fascinante y a mí me encanta también ese realismo que le da a muchas cosas, pero no deja de asombrarnos, ¿no? Cómo está avanzando, cómo están cambiando. Mira, aquí, si alguno quiere, o que Yo quiero, Toñi. Enrique, seguro. Lo siento. Ese que estabas disfrutando. A ver, Enrique, a ver, Oye, adelante. Ya. Jorge, qué bueno, de verdad. Mil gracias. Me ha encantado. Por fin he entendido lo del redshift. Jolín, no sabía la relación que tenía con la densidad y con la edad del universo y me volvía loco ese dato. O sea que de verdad que mil gracias. Y una pregunta nada más. ¿Sabes si es Muchas pura gracias. especulación o hay datos experimentales que corroboren que hay cambios en la velocidad de expansión del universo con respecto a la que hay actualmente? ¿Y pudieran explicar esos corrimientos al rojo? O sea, el corrimiento al rojo, a ver, ¿cómo lo digo? Me he explicado, ¿no? O sea, que haya habido una variación de la velocidad de expansión del universo, pues hace Eso es estándar. 13.400 Eso, millones de años, eso es lo que pasa continuamente. pero de una forma Es, constante o puede haber una variación que afecte a... O sea, que ahora se haya mira, desacelerado esa mira, expansión. esto de aquí exactamente es eso que estás diciendo. O sea, esto es la edad del universo
Esto es tiempo y esto es la escala de expansión del universo. Y la relación entre el tiempo y la expansión no es lineal. O sea, que quiere decir que va cambiando con el tiempo en el universo estándar. Entiendo, sí, sí. Pero hay cierta como constancia en esa variación, aunque sea una escala logarítmica. Me refiero a que podría ser que... No. Estos son órdenes de magnitud. 2 órdenes de Ya, magnitud. O sea, la derivada de esta función aquí es 0 y aquí es enorme. vale, No, la variación con el tiempo es muy grande. ¿Vale? vale, vale. O sea, al principio cambia muy rápidamente y después... Esto depende del modelo cosmológico, los detalles. Pero el hecho de que cambie, no. Vale. Tenemos Enrique, bueno, Gracias, gracias, Jorge. Vale, de nada, Esther, claro. ¿te has levantado la mano? Esther Zaragoza. Sí, ¿se me oye? Sí, perfecto, Sí, Esther. sí. Sí, no, a ver, yo que me ha surgido una duda en base a un comentario que a lo mejor no lo he entendido yo bien. Comentabas que conocemos la edad del universo por la medición de las estrellas más antiguas que hemos medido, pero entiendo que esas mediciones se hacen dentro de, no sé si es la burbuja de Hubble o una de estas burbujas de observación que tenemos desde la Tierra o nuestro sistema solar. Entonces, ¿podría ser que a lo mejor nuestra galaxia o toda esa burbuja, por así decirlo, se produjese en otro tiempo que no fuese el nacimiento exacto del universo completo? Vale, yo creo que es muy, muy buena pregunta. O sea, en realidad la pregunta es, ¿vivimos en un sitio especial o en un sitio completamente normal? Entonces, lo que tendremos a pensar, esto ha sido la evolución del pensamiento occidental, es que cada vez, al principio éramos el centro del universo y poco a poco nos vamos convirtiendo en algo más y más y más y más normal, ¿vale? Entonces, efectivamente, lo que podría pasar es que de alguna forma vivimos en una parte del universo que se formó en un momento determinado muy diferente al resto del universo que observamos. Pero esa explicación es más exótica que pensar que vivimos en un universo bastante normal y que si se hubieran formado estrellas a nuestro alrededor, si el universo fuera mucho más viejo de esos 13.500 millones de años y vivimos en una parte del universo normal, debería haber alguna estrella así de vieja o sea, más vieja a nuestro alrededor. Y eso no sucede así. Entonces, yo creo que es muy buena pregunta, pero por otro lado, creemos que nuestro entorno representa unas propiedades promedios del universo. Por otro lado, déjame simplemente que te iba a decir que comente, no es que nosotros sepamos la edad del universo por la edad de las estrellas más viejas. Nosotros sabemos la edad del universo por la expansión del universo. Y esa coincide con la edad de las estrellas más viejas. ¿Vale? Son 2 datos completamente independientes que coinciden. Vale, Y hay más vale, cosas vale, que vale. coinciden, ¿vale? Vale, vale, que me había quedado solo con lo de la edad de las estrellas y ha sido ahí donde me ha surgido la duda. Muchas gracias. Muchas gracias también, Esther y Jorge. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Esther, ¿alguien más tiene algo que preguntar? ¿Comentar? Jorge, y esto nada tiene que ver, tú en tu clase siempre nos hablas de la tensión del modelo cosmológico. ¿Hay algo que ligue una cosa con otra? No, yo creo que no. Esto, o sea, por supuesto el James Webb lo van a usar también para medir cómo es el flujo de Hubble local y cómo es un poquito diferente al que es o sea, el que se deduce del modelo del universo entero y localmente, ¿vale? Lo mismo era eso lo que estaba preguntando Enrique al principio, ahora estoy un poco perdido. Bueno, pero no, esto es una cosa que yo creo que se va a solucionar. De hecho, la explicación es simplemente que la microfísica que se mete en los modelos de formación de galaxias tiene que ser revisada, pero revisada no en el sentido de que cambiarla, sino como somos conscientes de que es una aproximación, tenemos que hacer mejores aproximaciones que den cuenta de la variación de las propiedades promedios del universo desde estos objetos que se ven con el telescopio James Webb muy, muy lejos y los que vemos en nuestro alrededor. Son aproximaciones y esas aproximaciones hay que modificarlas hasta hacerlas compatibles con las observaciones.
y es relativamente sencillo hacer eso. Entendido. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta? Enrique, te vi ahí como que parecía que querías. ¿Quién? Yo sí, a mí se me ocurre otra pregunta, Bueno, pues pero no yo sé ve si que alguien quiere ya te más, veo, ya te si vuelvo. quiere participar, que no sé cómo se baja la mano. Jorge, oye, una cosa, ¿es verdad que a medida que el web va explorando hacia atrás en el tiempo y en el espacio, lo que está haciendo es aumentar la definición de los objetos que ve, porque la luz que se emitió con respecto a donde estábamos nosotros en ese momento hacía que esos objetos estuvieran más cerca? O sea que en realidad está aumentando la definición de los objetos, de las galaxias esas del universo más lejano. Vale, yo no sé si voy a contestar a lo que tú quieres que te conteste, ¿vale? Creo que no estás hablando de lentes gravitatorias, ¿verdad? No. No, Hablo vale. de que a partir de Entonces, determinado parámetro de redshift de estos, que no me acuerdo cuál es, de repente tienes la más distancia angular resolución. ya no sirve para Vale. explicar el Sí empequeñecimiento que de los objetos. sirve. Sí que sirve. Lo que pasa es que empieza a comportarse de una forma que es contraintuitiva. Ajá, O sea, lo que nosotros estamos acostumbrados es a que cuanto más lejos esté, o sea, si tú tienes una regla sí. y la alejas de ti, el tamaño angular se hace cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Pero llega un momento en que en el modelo de universo que tenemos, eso no pasa. O sea, llega un momento en que empieza a crecer de tamaño, cuando estamos muy, muy lejos de aquí. Entonces, yo creo que es a eso a lo que te refieres. Sí, Y a eso eso me refiero. son propiedades del universo en el que vivimos. No es ninguna cosa mágica ni especial y tampoco cambia mucho. En el sentido, en realidad, como yo normalmente tiendo a pensarlo, es que conforme vamos hacia atrás, conforme nos vamos alejando, cada vez las cosas se hacen más chiquititas hasta que llega un momento que en vez, y eso es lo que es contraintuitivo, en vez de hacerse todavía más pequeñitas, se quedan iguales. Pero también es verdad que estamos yendo, o sea, cuando depende de cómo se represente, en el tiempo no estamos yendo mucho, mucho más para atrás. O sea, son cosas que pasan muy, muy al principio. Ujú. Y esos cambios son pequeñitos, vamos a decirlo así. O sea, eso Vale. pasa cuando ya los objetos son muy, muy, muy pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Enrique también. Bueno, hemos llegado y pasado la hora. Si hay alguna pregunta más, si quieren hacemos alguna pregunta o comentario, como no veo más manos, bueno, iremos madurando todo esto. Seguro que habrá ocasiones de seguir profundizando y avanzando, Jorge. Esperemos también contar contigo en próximos seminarios y en próximos cursos. Espero que sí. Sí, por supuesto, lo que pasa es que yo tengo la sensación, no sé si he conseguido transmitir lo que pretendía transmitir. Yo Espero creo que que algún parte sí. estamos todos fascinados porque creo que algo muy importante que hace el contextualizar lo que vas a contar, la problemática nos va posicionando en muchos temas, como ha dicho ahora, por ejemplo, Enrique, ¿no? O en temas que se abordan pero que a veces no quedan bien encajados, ¿no? Tanto en temas de lo que has hablado del redshift, de formación estelar, creo que son muchas cosas que se van madurando de esa manera. Así que, ves, bueno, los comentarios son magníficos, no puede ser de otra manera y que siempre te agradecemos que nos hagas pensar y que de eso se trata, ¿no? Que sigamos pensando siempre, que no nos quedemos con lo primero, sino que sigamos profundizando y escuchando, ¿no? Yo creo que parte de estos festivales, como digo yo, es eso, el saber que la formación está es permanente, continua, incluso ustedes que tienen que transmitir a la sociedad, pues todos los descubrimientos y todos los análisis y estudios que hay del universo, evidentemente es complejo, esto no se puede transmitir salvo que trabaje a nivel científico, pero sí hay muchos conceptos de aquí que les ayudarán a madurar otros y a expresar y a contarlo mejor, ¿no? Y yo creo que estas últimas pinceladas que has dado también, Jorge, nos hace también ser más honestos, humildes y bueno, saber que nos queda muchísimo todavía por aprender. Así No, que, pero la idea no es tanto de humildad como el que hay que dejar pasar un poquito de tiempo bien, antes de que las ideas se consoliden, ¿vale? perfecto. Porque vivimos en un mundo donde se exageran por razones más humanas que científicas los resultados, Esto recuerda un poco a lo de los agujeros negros, aquellos evasivos y fugitivos, por también, ejemplo. que también nos contaste, ¿no? Por Bueno, ejemplo. pues si les parece bien, pues Jorge, darte de nuevo las gracias, así que yo te aplaudo, ellos no los ves, pero aplaudo en nombre de todos.
Muchísimas placer, como gracias siempre. por aceptar la invitación y a todos darle las gracias por estar esta tarde aquí en el Festival Starlight. Que les emplazo a todos a vernos en Cuenca en el próximo encuentro Starlight y por supuesto, como no, también en el próximo Festival Starlight que será a final de octubre, concretamente el 26 de octubre. Así que justo después de la semana nuestra en Cuenca. Así que, Enrique, no sé si levantaste porque querías comentar alguna cosa o se te escapó. Bueno, pues nada, con esto nos despedimos. Gracias a todos y espero verles muy pronto. Se les quiere mucho. Nada. Hasta Venga, luego. hasta luego.